Estamos aquí con el profesor Melesio Corral Solís, uno de los conocedores y aficionados por la historia de Guadalupe Calvo, y aprovechando hoy, 30 de octubre, que cumple su 186 aniversario de su fundación, esperemos el profe nos pueda dar una entrevista. Profe, se ha hablado mucho de la fundación de Guadalupe Calvo, pero ¿qué nos puede decir usted sobre el antes de Guadalupe Calvo? Sobre el antes de la fundación de Guadalupe Calvo, Vianey, hay muchísimo. Primeramente tenemos que la llegada a estas tierras de los tepehuanes, primero en 1625, que llegaron, ¿verdad?, acá en la Tarahumara Baja, y luego después la llegada de los tarahumaras que vinieron a poblar estas tierras, que fueron los primeros que pisaron esta bendita tierra en que vivimos, y luego en 1709 que vinieron los jesuitas que entraron por la villa de Sinaloa, que vinieron a evangelizar, que vinieron a reunirlos porque estaban dispersos en las montañas, en las llanuras. Entonces tenemos a los jesuitas que vienen a evangelizar y crearon las primeras misiones, que es Nahogame y Baborigame. Profe, ¿qué tiene que ver el Real de Abajo ahora, hoy en día, Hacienda La Mariquita, con el descubrimiento de Guadalupe Calvo? Muy bien, viene exactamente, porque ahí en lo que hoy es la Hacienda Mariquita, antes llamada Real de Abajo, ahí fue donde se descubrió la mina de Nuestra Señora del Rosario, que fue la fundadora de Guadalupe Calvo, ¿verdad? Ahí cuando se descubrió este mineral, había una población de 1500 habitantes, pero como ya no cabía en el Real de Abajo, se dio la orden de que se viniera a habitar aquí arriba en Mesa de Arriba, llamada en aquel entonces. Entonces cuando se vinieron para acá, ¿verdad?, empezaron a fundar aquí y se les puso Guadalupe Calvo. ¿Qué personajes considera usted importantes, dignos de recordar en la historia de Guadalupe Calvo? Bueno, pues tenemos muchísimos personajes dignos de recordar, y no nada más dignos de recordar, sino también de seguir su ejemplo, que hicieron mucho por Guadalupe Calvo, ¿verdad?, para darle ese empuje en aquel entonces. Después del descubrimiento tenemos a don José María Sánchez Pareja, que fue el primer gobernador que tuvo aquí Guadalupe Calvo, que se empezó a gobernar Chihuahua desde aquí. Se empezó a gobernar porque el gobierno de Chihuahua estaba en peligro que cayera en manos de los americanos cuando estaba la guerra con Estados Unidos. Entonces, don José Sánchez Pareja es un personaje grande de aquí. Luego viene el poeta Pablo Ochoa, que hoy lo recordamos porque tiene su nombre en la secundaria. Pablo Ochoa, que fue poeta, político y que ocupó importantes puestos aquí en la presidencia municipal y aquí en Guadalupe Calvo. Tenemos personajes grandes como su papá, el papá de Pablo Ochoa, que fue don Antonio Ochoa, que también logró ser gobernador del estado de Chihuahua. Y más adelante, ahora después, que es don Manuel Bernardo Aguirre, hijo predilecto de Baborigame, que fue gobernador de Chihuahua. Entonces tenemos grandes personajes dignos de recordar en la historia de Guadalupe Calvo. Profe, ¿por qué su gusto por la historia de Guadalupe Calvo y qué consejo les puede dar a las siguientes generaciones? Bueno, pues yo tengo un gran gusto y pasión por la historia, ¿verdad? No nada más de Guadalupe Calvo, de México y la historia universal, porque siempre he considerado, siempre he aconsejado, ¿verdad?, que hay que conocer el pasado para vivir un buen presente y aspirar a un mejor futuro, ¿verdad? Entonces es importante conocer las raíces sobre el suelo que estamos pisando actualmente para valorarlo, para quererlo, para amarlo y promoverlo, ¿verdad? Entonces hay que conocer el pasado, es importante porque no deja de ser parte de la vida del pueblo, y es la esencia, ¿verdad? Del mismo pueblo, y hay que recuperar esa esencia para sentirnos más guadalupecalvenses. Profe Melesio, ¿qué avances tiene hoy en día Guadalupe Calvo o qué ve usted que ha avanzado después de su fundación? Bueno, Guadalupe Calvo yo siempre he considerado que no ha bajado la bandera, que siempre ha estado a la vanguardia al igual que los demás municipios en tecnología y en todo, desde aquella máquina, la primera máquina de vapor que llegó aquí a la Casa de Moneda en 1843 al 53, ¿verdad?, que fue una tecnología de las más grandes, ¿verdad?, que ni en México había eso. Luego tuvimos el primer periódico aquí en Guadalupe Calvo, La Voz de la Montaña. Luego más adelante, cuando decae la minería, pero también Guadalupe Calvo se pone a la vanguardia en la tecnología, cuando entra
el segundo recurso económico, ¿verdad? Que es la madera. Llegó a tener uno de los aserraderos más grandes no de México, sino de Latinoamérica. Tenemos muchísimos aspectos donde Guadalupe Calvo ha estado avanzando en la tecnología. La primera pista, como mencionábamos, la primera pista que se creó en la Sierra Tarahumara también fue aquí, cuando llegó la primera pionera, la primera camioneta aquí a Guadalupe Calvo, marca Ford. Entonces Guadalupe Calvo siempre ha estado a la vanguardia en tecnología. Hoy en la actualidad pues tenemos ahí la mina de San Julián, que es una de las minas grandes que tiene México. Tenemos la siembra aguacatera que se está implantando en los barrancos y que nos va a poner como un municipio productor. Entonces Guadalupe Calvo avanza y crece en la tecnología. Gracias, profe Melesio, por esta entrevista y compartir sus grandes conocimientos con nosotros. No, para nada, muchas gracias a usted por haber tomado en cuenta este humilde servidor y darles a conocer un poquito de mi experiencia y mi pasión por la historia. Gracias, Melesio Corral Solís, estamos a la orden.